Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38 al 43. Hoy vamos con el estudio número 32 de la serie Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38. El día de hoy el estudio se llama Corazones en Egipto. Creo que es muy fácil de entender este título, Corazones en Egipto, mas sin embargo tenemos que llevar esta enseñanza para poderlo comprender un poquito mejor. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de nuestro dios Renfán, de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Bien, mis hermanos, creo que es claro lo que está diciendo Esteban en su defensa. Así que hoy nos va a tocar hablar de un pueblo escogido por Dios para que le sirviera únicamente a él. Pero ese pueblo, como estamos leyendo aquí, aún tenía su corazón en Egipto. Esto es una situación normal hasta el día de hoy, mis hermanos. Y lo digo normal no por decir que así debe de ser, sino que tristemente mucha gente que se dice pueblo de Dios sigue teniendo aún su corazón en Egipto. Hoy también vamos a estar hablando de cómo Dios, al ver la idolatría persistente de Israel en este caso, pero también vuelvo a repetirles que recordemos que no nada más es el Israel étnico, sino también mucha gente que se dice Israel espiritual está persistiendo en la idolatría. Así que vamos a ver cómo Dios, al ver la persistencia de Israel en cuestión de la idolatría, Dios mismo se aparta de ellos y los entrega a la adoración de las huestes celestiales, al sol y a la luna. Hoy vamos a estar hablando, mis hermanos, también cómo Esteban, cuando habla acerca de su defensa, está citando a Amós. Amós está citándolo de una manera para que sepan el por qué Dios los castiga, por qué Dios los abandona y por qué Dios los rechaza muchas veces, aún diciéndose pueblo de Dios. Pablo está citando a Amós para confrontarlos y decirles que en esos 40 años que estuvieron en el desierto, en lugar de ofrecerles sacrificios agradables a Dios, sacrificios sinceros, en lugar de hacer lo que Dios les había dicho que hicieran, ellos seguían con su corazón en Egipto. No estaban en Egipto ya. Recuerden que habían salido de Egipto, mas sin embargo el corazón de ellos, del pueblo de Israel, seguía allá en Egipto. Y en Amós 5, 25, 27 es lo que estaba citando Esteban, dice de esta manera: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel.
O sea, Dios le está preguntando a Israel, ¿de verdad ustedes me han ofrecido sacrificios a mí? Y esto, la respuesta lógica, diría el pueblo de Israel, sí, a ti te estuvimos ofreciendo todo, todos los sacrificios, todo lo que nosotros hicimos fue a nombre tuyo, Jehová. Pero Dios, recuerden que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces por eso Dios lo hace de una manera para preguntarles, aún sabiendo la respuesta, porque Él sabía también que le iban a contestar que sí. Mas sin embargo en el 26 les dice de esta manera, antes bien, o sea, afirmando algo, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Quión, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, o Babilonia, lo dijo Esteban, ha dicho Jehová cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y ustedes podrían decir, no, pero si lo que llevaban era el becerro de oro y el becerro de oro lo destruyó Dios. Dios no está hablando de ídolos literales. Dios está hablando de ídolos que trae mucha gente todavía en sus corazones. Y él estaba hablando de Moloch y Kiun, porque eran dioses que aprendieron, que conocieron en Egipto, y de esta manera el pueblo de Israel, aunque decía reconocer a Jehová como el libertador de ellos, su corazón seguía adorando a esos ídolos Moloch, adorando a sus ídolos que conocieron allá en Egipto. Ahora, ¿por qué Esteban empezó a hablar de esta manera al Sanedrín? Recuerden, número uno, que el problema era que no estaban de acuerdo en Jesucristo nuestro Señor. No aceptaban a Jesucristo nuestro Señor como el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Esteban? Hacerles entender que el Mesías había sido señalado por el mismo Moisés, que el Mesías venía de la raíz de Abraham, que el Mesías era el cumplimiento de lo que Moisés había dicho. Mas sin embargo, como ellos, en lugar de estar aceptando todo eso, ellos seguían enojándose, molestándose y haciendo o intentando más bien levantarle falsos a Esteban. Entonces esto nos lleva a entender que el propósito de Esteban era que el Sanedrín se diera cuenta que el pueblo elegido de Dios nunca había sido sincero. Es algo muy importante esto, mis hermanos. El pueblo elegido de Dios nunca había sido sincero y siempre ha desobedecido a Dios. Recuerden, vuelvo a repetirlo, en el estudio pasado lo dije, no todos han desobedecido a Dios, hay quienes verdaderamente han obedecido a Dios, aman a Dios, le fallan a Dios, pero no como el pueblo de Israel que lo hacía aún sabiendo que Dios los iba a castigar. Habemos quienes nos equivocamos, hay quienes cometemos errores, pero no nos quedamos en la desobediencia o en la rebeldía, sino pedimos el perdón y continuamos en el camino correcto. Y era lo que estaba pasando con Israel. En lugar de pedir perdón y volver al camino correcto, únicamente les remordía por un tiempo y después otra vez volvían a su idolatría. Entonces Esteban lo que estaba tratando de enseñarle al Sanedrín, a los líderes de ese momento, era que recordaran, o para que recordaran el por qué Dios los abandonaba, y que era porque su pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros como cristianos o como ahora en este Nuevo Testamento que tanto defendemos y decimos es que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, nos damos cuenta que muchas veces también decimos ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no atiende a mis ruegos? Y esto es una confrontación no nada más con Esteban y el Sanedrín o de Dios con Amos o Amós, sino que también es una manera que de nosotros reflexionemos.
¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Por eso en Isaías 29, Dios es lo que les refuta de esta manera. El Señor dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si ustedes se dan cuenta, Dios siempre trata con el corazón. Dios siempre nos habla del corazón. Dios siempre se introduce al corazón, a nuestras entrañas. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón, y no es un ídolo que, como número uno, ni siquiera escucha, o no es un líder terrenal que a lo mejor si tú le dices al líder, al pastor: es que pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón, el pastor te lo puede creer, pero Dios no. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe dónde está nuestro corazón, y por eso decía: este pueblo de labios me honra. Y luego dice: este pueblo sigue con su corazón en Egipto, este pueblo no me ama con un corazón totalmente convertido. Entonces Dios es lo que trata de hablarnos también el día de hoy, mis hermanos. ¿Cómo está tu corazón? Yo les comentaba a algunas personas que los orientales, en lugar de decir ¿cómo estás?, porque lo clásico es llegas a encontrar a alguien y le dices: hola, ¿cómo estás? ¿Y qué es la respuesta clásica? Bien, bien. Y dicen, yo no lo sé si es verdad o no, que los orientales llegan y preguntan: ¿cómo está tu corazón? Y es una parte donde Dios también nos pregunta a nosotros: ¿de verdad me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y es algo que nos deberíamos de preguntar nosotros, mis hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿De verdad hay un corazón convertido? ¿De verdad hay un corazón que ama? ¿De verdad hay un corazón que se duele cuando le falla a Dios? ¿O si seguimos teniendo un corazón en Egipto? Espero que no, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo lo repite, esto de que su corazón está lejos de mí y este pueblo de labios me honra, porque el mismo Señor Jesucristo también conocía a todos aquellos que lo estaban siguiendo. Esa gente que lo seguía por un pedazo de bolillo de pan, o por un trozo de pescado, o lo seguían únicamente por los milagros. Y nuestro Señor Jesucristo decía lo mismo: así como el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar bien seguros que nuestro corazón ya no está en Egipto. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando empezaban a ver que les daba maná y maná y maná, y empezaban a recordar cómo estaban en Egipto? Se olvidaron de la esclavitud de Egipto. O sea, pensaron únicamente en los beneficios de Egipto. En Egipto comíamos carne, en Egipto vivíamos bien, en Egipto deberíamos de regresarnos a Egipto porque aquí pasamos hambres, aquí tenemos calor, y aquí el Dios que Moisés nos ha enseñado no es el Dios que nosotros esperábamos. Ellos siempre estuvieron buscando, al igual que hoy mucha gente está buscando una libertad literal, en lugar de estar buscando esa verdadera libertad espiritual. Mucha gente dice: oye, pero pues yo veo que estás peor aquí en el mundo desde que te convertiste a Cristo. No entienden que nuestra mirada no está aquí en la tierra, sino nuestra mirada está en lo celestial. Así que nuestro Señor Jesucristo, esto es un poco de recordar por qué se dijo que su corazón estaba lejos del Señor, era para reprender la hipocresía religiosa. Y muchas veces ese es el problema, que nos volvemos unas personas religiosas que ya nada más cumplimos no por amor a Dios, sino cumplimos para que no nos vean los demás que estamos retrocediendo o que estamos fallándole a Dios. Y de verdad, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con no caer
en la hipocresía religiosa como los fariseos y como muchos otros, entre ellos el Sanedrín. Por eso es que el Sanedrín se enojaba, por eso es que la gente, los fariseos se molestaban con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre Dios a través de sus profetas ha reprendido la hipocresía de ese pueblo. Así que así como antes, también es ahora, y por eso es que Dios sigue señalando que su amor o el amor del hombre hacia Él o su adoración del hombre hacia Dios, tristemente de muchos, no voy a decir que de todos, porque ya sería malo eso, que todos, pero sí muchos, la adoración y el amor que le dicen tener a Dios es únicamente externo. ¿Y por qué es externo? Porque su corazón no convertido está totalmente alejado de Dios, está definitivamente en Egipto. ¿Por qué llegaron a ser la imagen del becerro de oro? Porque su corazón seguía en Egipto. ¿Por qué siguieron adorando a las estrellas y a los dioses como Moloch? Porque su corazón seguía en Egipto. Y mucha gente dice a lo mejor, no, es que yo ya no tengo imágenes en mi casa. Sí, ok, ya no tienes imágenes en tu casa, pero ¿y en tu corazón? ¿Dónde están esas imágenes? ¿Por qué no has destruido las imágenes que están en tu corazón? Es que yo ya no le rezo a nadie más, pero tienes un ídolo que Dios nos lo muestra a través de las escrituras, que es Mamón, el Dios de las riquezas. El Dios más poderoso en este mundo es el Dios de las riquezas. El Dios que debe de salir totalmente de nuestro corazón. Así que mis hermanos, el pueblo de Israel tristemente había caído en una religiosidad hipócrita. En una religiosidad donde solamente estaban siguiendo tradiciones humanas, estaban siguiendo una obediencia a medias, estaban a lo mejor yendo al templo de Salomón, o en el tiempo de Moisés, llegaban al tabernáculo, pero no adoraban al Dios verdadero. Tristemente lo que hacían era adorar al Dios verdadero con la vista, con la boca, pero su corazón estaba adorando a los dioses de Egipto. Así es. Por eso es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les decía eso. Ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de Dios, lejos del Padre. ¿Y qué es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo les dice eso a los fariseos y a los seguidores que andaban detrás de Cristo? Dicen en Mateo 15, 12 al 14, entonces, acercándose sus discípulos, o sea, después de que les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, se acercan los discípulos y dicen de esta manera, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Yo quiero que pienses, ¿cuál es el propósito cuando Dios te reprende? ¿Cuál es el propósito cuando Dios te confronta? ¿Cuál es el propósito cuando Dios te dice tu corazón está en Egipto? ¿Cuál es el propósito cuando Dios te dice tú me estás honrando con tus labios pero tu corazón está lejos de mí? ¿El ofenderte o el arrepentirte? El ir y pedirle perdón a Dios, creo que sería lo correcto. Mas sin embargo los fariseos, al igual que el pueblo de Israel, hicieron lo contrario. Y es por eso que llegan los discípulos y le dicen al Señor Jesucristo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, híjole, no, se me hace que ya no los voy a ofender, ya mejor les voy a hablar bonito y les voy a hablar de prosperidad y les voy a decir que Dios los ama y que Dios les solapa todo su pecado. No, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, dice que respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, mis hermanos, de verdad, entonces el propósito de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo es confrontar a aquellos religiosos, aquellos que se dicen que aman a Dios, pero no le aman con el corazón, porque su corazón está en Egipto. Y ya después en el 14, nuestro Señor Jesucristo les dice, déjenlos, o sea, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es importante que lo aprendamos, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo les está confrontando, pero también los está reprendiendo. No sé si ustedes recuerdan que decían después, más adelante, entonces nos dices que somos ciegos nosotros, y les dijo el Señor Jesucristo, no, ustedes ya no tienen ahora sí que decir que son ciegos, porque ustedes ya vieron los milagros, ya vieron todo lo que estoy haciendo y ustedes mayor castigo van a llevar. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, con aquellos que se dicen cristianos, con aquellos que se dicen hijos de Dios, y más sin embargo su corazón está en Egipto. Por eso es importante que nosotros hagamos un análisis interno y veamos dónde está nuestro corazón. Porque si tu corazón todavía sigue en Egipto, lo único que va a suceder es que vas a llevar mayor castigo. Entonces, el propósito de que Dios utilice profetas y entre ellos a Esteban también es que haya arrepentimiento. El propósito de Esteban era confrontar al Sanedrín para que se diera cuenta el Sanedrín que estaban haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, decir que amaban a Dios, pero no lo amaban verdaderamente. Así que estamos viendo en este estudio que primeramente Esteban estaba confrontando al Sanedrín para que se dieran cuenta de que Moisés los liberó físicamente de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. ¿Sí? O sea, una cosa es salir de Egipto, vamos a hablarlo ahorita con la actualidad. Una cosa es que dejes la religión tradicional, una cosa es que dejes el ateísmo, una cosa es que dejes tus creencias de otras denominaciones u otras religiones, y otra cosa es que de verdad tu corazón ya esté convertido. ¿Sí? De nada me sirve de derribar todos los santos, las imágenes, ya no celebrar Navidad, ya no celebrar Semana Santa, ya no celebrar el Día del Amor y la Amistad, creyendo en el Cupido y creyendo en todas estas cosas, ya no creer en el zodiaco, porque anteriormente no, voy a ver qué me depara el zodiaco, si ahorita mucha gente, tristemente, yo no sé si te has dado cuenta que mucha gente dice, hoy es 1 de marzo, hoy Dios va a iniciar con una bendición mejor. Hoy es 23 de marzo, hoy es día de bendición para mi casa. Oye, y van de acuerdo a lo que les depara el día según la Biblia. Y no, mis hermanos, están cayendo en lo mismo que el zodiaco. Yo no sé si tú lo sabías eso, pero hay mucha gente que vive a través de la Biblia según, pero día por día. Hoy es 1, a ver qué me depara Dios. Al 1 de marzo dice el profeta tal que me va a ir bien. El 2 de marzo dice que me va a prosperar. El 3 de marzo dice que esto. No, es el principio del año, el año de la bendición, el año de la cosecha. Y viven a través de supersticiones o a través de creer que Dios está haciendo lo mismo que anteriormente. Ya no dices soy Tauro, ya hasta se me olvidó, que soy Sagitario, que soy Piscis, ya no dices eso, pero sigues viviendo bajo esas ideologías. ¿Por qué? Porque los líderes siguen enseñando lo mismo, siguen con su corazón en Egipto. Siguen con su corazón en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es desarraigar totalmente nuestro corazón de Egipto y que sea un corazón verdaderamente convertido, un corazón de carne. ¿Sí? Así que estaban haciendo lo mismo, salieron de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto.
Y Esteban está hablando de todo esto y también les habla o les muestra que Moisés profetizó de nuestro Señor Jesucristo y ellos no le creyeron y lo rechazaron. Y nuestro Señor Jesucristo lo que viene a hacer, ¿qué es? Liberarte de Egipto, pero también liberar tu corazón de Egipto. Ese es el propósito, que entiendas que ya no le perteneces a Egipto, que ya no pertenecemos a esta tierra, mis hermanos. No podemos seguir viviendo como mundanos diciendo que somos cristianos. Ya no se puede, ya no se debe. Y si sigues viviendo así como cristiano, diciendo que eres cristiano y vives como mundano, déjame decirte que tu corazón sigue en Egipto. Sigue en el mundo. Y nosotros ya no somos del mundo. Y también otro punto que tenemos que ver acerca de Esteban es que entender que el Mesías vino, pero por causa de un corazón no convertido, ellos volvieron a rechazar a Dios y se entregaron a sus doctrinas humanas en lugar de arrepentirse y convertirse. Lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 15, que es lo que Dios habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A lo mejor tú vas a decir, es que yo ya sé que me tengo que arrepentir, o yo ya sé y yo ya estoy arrepentido. Pero muchas veces hay gente que sigue creyendo que es cristiano y no es cristiano. Sigue creyendo que ya está arrepentido y no se ha arrepentido. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que salieron de Egipto creyeron que ya eran hijos de Dios? ¿Cuántos que salieron de Egipto creyeron que Dios los iba a bendecir siempre? ¿Cuántos de los que salieron de Egipto creyeron que iban a llegar a la tierra prometida? ¿Y cuántos llegaron? Número 1, de todos los que Dios escogió, únicamente fueron 2. Caleb y Josué. De ahí en fuera, ninguno de los que salió de Egipto, ninguno más de los que salió de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Y es lo que Dios trata de enseñar a través de Esteban y a través de la confrontación con el Sanedrín. Porque tú a lo mejor digas, bueno, fue con el Sanedrín, fue con los fariseos, fue con los israelitas. No, Dios siempre utiliza toda enseñanza para hablarnos también a nosotros. Podremos decir, somos 20, somos 30, somos 100, somos 1000, somos 500, pero ¿será que todos lleguemos a la tierra prometida celestial? ¿Será que verdaderamente todos vamos a entrar al reino celestial o únicamente unos cuantos porque los demás siguen con su corazón en Egipto? Esto es para confrontarnos. Esto es para mostrarnos cómo estamos delante de Dios, mis hermanos. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo les decía, ya, aquí está el reino de los cielos, ya llegó el reino de Dios, ya yo soy la puerta por la que pueden entrar. Crean en mí, crean en el evangelio, arrepiéntanse y podrán entrar al reino celestial. Mis hermanos, cuando nuestro corazón es un corazón convertido, cuando nuestro corazón ya no está en Egipto, nosotros ya estamos en el reino celestial. Ya estamos inscritos en el libro de la vida. Ya no necesitamos ver o esforzarnos para entrar. Ya estamos dentro. Bueno, siempre y cuando tu corazón ya no esté en Egipto. Así que Esteban estaba tratando por medio de su defensa llevarlos a la verdadera adoración. Y ese es el propósito de las reuniones, mis hermanos, porque mucha gente dice, bueno, ya para qué me congrego si ya me sé todo. Si ya te supieras todo, ya estarías en el reino celestial allá descansando. Mas sin embargo, todos los días Dios nos habla algo nuevo.
Siempre nos habla Dios a nuestro corazón. Siempre Dios nos confronta para ver cómo andamos delante de Él. Veía yo un video hace unos días y decía, ¿quién no recuerda cuando llegaba el maestro y decía, guarden todas sus cosas porque tenemos examen? Y es lo mismo, mis hermanos, cada día que vienes aquí a la congregación a escuchar la palabra de Dios, cada día hay un examen de tu conciencia, de tu corazón, un examen de ti, cómo estás delante de Dios. No sé si recuerden que el Señor les dijo, ya están limpios todos, pero necesitan ser lavados sus pies. Entonces, día con día, Dios nos está confrontando. Yo pensé que estaba yo delante de Dios con un 10, que me iba a sacar un 10 en mi examen, y resulta que tengo un 6, que tengo un 8, que tengo un 7. No, que estoy reprobado, tengo un 0. Entonces Dios es lo que quiere, que cada vez que tú vengas delante del Señor, no digas, esto ya lo sé, sino que digas, gracias Señor por confirmarme que soy tu hijo, o gracias Señor por confrontarme de que no soy tu hijo, o gracias Señor porque me estaba yo desviando con este corazón que está en Egipto todavía. Entonces, mis hermanos, no vengas con esa mentalidad de que ya me sé todo. Ninguno de nosotros sabemos todo. Una persona, un pastor me parece, que estaba a punto de morir y dijo, ahora que ya estoy a punto de morir me doy cuenta que de la Biblia solo he leído la primera parte. Nada más he leído la pura etapa. Y de verdad, mis hermanos, todos los días Dios nos muestra algo diferente. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender por Dios. Deja que Dios te hable a tu corazón. Vuelvo a repetirte, ¿cómo está tu corazón? En lugar de que endurezcas tu corazón, en lugar de que te enojes como lo hizo el Sanedrín, en lugar de que te enojes como lo hicieron aquellos 10 espías que se enojaron contra Caleb y contra Josué y dijeron, mejor vamos a apedrearlos, no los oigan, es que esos gigantes nos van a acabar. Mejor conozcamos qué es lo que tenemos mal delante de Dios. ¿Cómo andamos delante de Dios? Así que Esteban era lo que estaba tratando de explicarles o de confrontarlos a los del Sanedrín. Vean, ustedes están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Ustedes están desechando al Mesías. El pueblo de Israel desechó al Dios verdadero. Ya no te queremos escuchar, Dios. Mejor que Moisés nos hable. ¿Y de qué sirvió que Moisés les hablara si su corazón seguía en Egipto? Así que, mis hermanos, aquí lo importante es nuestra verdadera adoración. Una verdadera adoración interna para que pueda ser externa. Porque yo puedo decir externamente que adoro a Dios, que amo a Dios, cantar las alabanzas, llorar con las alabanzas y cantar y orar también cuando soy confrontado. Pero mientras tu adoración no sea interna y nada más sea externa, de nada te va a servir. Porque tu corazón sigue en Egipto. Así que esto es muy importante que no se olvide. Una adoración sin un corazón verdaderamente convertido es una farsa. Es solamente una farsa porque tu corazón sigue en Egipto. Vuelvo a repetírtelo. Un corazón, una adoración sin un corazón verdaderamente convertido es solamente una farsa. De nada te sirve que levantes las manos. Cansado estoy de tus oraciones, dijo el Señor. Cuando levantes las manos, yo ya no te escucharé. Lo dijo Isaías. Mis hermanos, de verdad, la palabra de Dios es cortante. Es una espada que nos confronta. Entonces, Señor, ya no escuchas mi adoración. No, ¿por qué, Señor? Si yo siempre estoy orando con mi corazón. Sí, pero tu corazón sigue en Egipto. Tu corazón no es convertido. Entonces, por lo tanto, tú no me estás orando a mí, tú estás orando a Moloch. Tú estás adorando a los dioses de Egipto. Qué fuerte.
De verdad, mis hermanos, este tramo, o esta defensa que hace Esteban, estos versículos, este tiempo que Esteban habla con los del Sanedrín, con los libertos y con todos ellos, era una confrontación tremenda. Pero Esteban no estaba buscando que lo apedrearan, Esteban no estaba buscando que lo rechazaran, Esteban lo que quería era que hubiera una conversión masiva. Y es lo mismo aquí, mis hermanos. Aquí no se trata de que me rechacen, me griten, me digan, ay, el pastor nos está atacando. No, el propósito es que digas, gracias Dios porque me estás hablando a través de este siervo inútil. Ese es el propósito, mis hermanos. Así que si nosotros no aceptamos la reprensión de Dios, va a pasar lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel por no aceptar la reprensión de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel por tener un corazón en Egipto todavía? Dice que Dios los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Esto está tremendo, mis hermanos. Hechos 7, 42 y 43, el estudio donde vamos. Fíjense nada más lo que dice. Dice, y Dios se apartó. Ve nada más, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso, vuelvo a repetir que está hablando de Amós, dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Por lo mismo yo los transportaré más allá de Babilonia. O sea, no solo Dios se enoja y se molesta, sino Dios se aparta. Dios se aparta y dices, no quieres nada conmigo, sigues con tu corazón en Egipto, no quieres arrepentirte. Eso es lo que hizo Dios al pueblo de Israel y también lo puede hacer contigo si tú no estás bien convertido. Dice, sí, entonces yo me aparto y yo te entrego, ¿sí?, a tus dioses. Síguele rindiendo culto a tus dioses. Aunque digas que me rindes culto a mí, síguele rindiendo culto a tus dioses. Sigue con tus tabernáculos a tus dioses. Sigue creyendo en tus dioses. No, es que para mí usted, Jehová, es lo máximo. ¿Y por qué no me rindes culto a mí? Y Dios los entrega y dice, y no nada más me voy a apartar y te voy a entregar a tus dioses, sino al contrario, cada vez me vas a ver más lejano porque te voy a mandar más allá de Babilonia. Santo. Un pueblo duro de cerviz, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, ¿qué significa que Dios los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo? O sea, porque podrías decir, entonces Dios me permite adorar y todo eso. No, mis hermanos, significa que Dios le dio la espalda al pueblo de Israel. No te preguntes si tu corazón está en Egipto todavía, no te preguntes por qué las cosas cada día te salen peor. ¿Por qué no me sale como Dios me lo promete? Porque Dios conoce tu corazón. ¿Por qué no veo beneficios? ¿Por qué no veo lo que Dios me ha prometido si yo lo voy a seguir? Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. ¿En qué le has fallado? ¿Cómo has rendido culto a los dioses de Egipto? Haz un análisis propio. Y híjole, sí es cierto. Y eso es lo que sucede. Dios les dio la espalda y los dejó para que rindieran culto a sus dioses. Dios no te va a obligar a que lo adores si tú no estás verdaderamente convencido y convertido. Dios no te obliga. Dios se presenta. Aun cuando Dios ya se presentó delante de ti, dice, tú decides si seguirme y recibir la bendición o no seguirme y recibir la maldición. ¿Qué es lo que tú quieres?
Y cada uno de nosotros debemos de hacer ese análisis. Y por eso es que Esteban era lo que estaba haciendo. Iba llevando su defensa y de esta manera vemos cómo con estas palabras culmina esta denuncia contra sus acusadores. Les dice, sus antepasados hicieron eso. Mataron profetas, adoraban a los dioses de Egipto, estaban haciendo lo mismo en contra de Dios y Dios los rechazó, Dios los dejó y ahora ustedes están haciendo lo mismo. Viene el Mesías, viene en nombre de Dios, porque ni siquiera el Mesías vino a hablar de él, sino vino a hablar de Dios, dice, y ustedes lo vuelven a rechazar. O sea, ustedes quieren seguir o prefieren seguir creyendo en sus dioses. Adelante, adelante. Y es lo mismo, mis hermanos, Dios nos deja que sigamos como vamos. Dios nos advierte. Dios se preocupa por nosotros. Dios dice, ten cuidado, vas por el camino erróneo. Pero Dios no te va a obligar. A nadie va a obligar. Y ya lo saben, creo que lo he dicho varias veces. Jesucristo dijo, ¿quieren irse también ustedes? Adelante. Así que Esteban lo que estaba tratando a través de toda esa defensa era contar todo lo que hizo Dios para que el pueblo de Israel le rindiera culto, para que el pueblo de Israel le amara, y más sin embargo no lo hicieron. Y nosotros lo encontramos todo esto también en respuesta a través de Pablo. A través de Pablo nosotros vemos cómo también el pueblo que se dice Iglesia de Cristo, fíjense, ya no estoy diciendo pueblo de Israel, ahora estoy diciendo Iglesia de Cristo. El pueblo de Israel, ok, ya fue reprendido, ya lo dijo Esteban, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ya lo dijeron los profetas, y ahora Pablo llega, se convierte a Cristo, llega y de pronto les dice, a ver, ustedes se dicen iglesia. Y entonces, ¿por qué están haciendo lo que no deben de hacer? ¿Y por qué siguen en el camino incorrecto? Y dice, va a pasarles lo mismo. Y en Romanos, ustedes pueden leer el libro de Romanos, el capítulo 1, si no mal recuerdo, en donde Pablo les dice, y no nada más rinden culto a los dioses de afuera, sino que Dios los ha abandonado, Dios los ha rechazado por ese corazón no convertido, y aparte Dios les va a cauterizar la conciencia. Mis hermanos, Dios no quiere que lleguen a ese límite donde ya no entre nada. Yo no sé si tú conozcas gente que por más que le hablas y le hablas y le hablas del evangelio, después de haber conocido el camino de la verdad, ya no le entra. Ya no le entra, se le hace más aburrido, te rechazan más, 7 demonios entran en ellos. Ay, también eso, tengan cuidado, porque andan diciendo que los cristianos podemos ser poseídos por demonios. Esa es una gran mentira, es una falsedad, es una herejía, mis hermanos. El verdadero Hijo de Dios ya no puede ser poseído porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero aquí el caso, ese es el problema, que mucha gente se dice cristiana y no es cristiana, y entonces sí, llegan 7 demonios y como la casa no está habitada por el Espíritu de Dios, esos demonios vuelven a entrar a esa casa supuestamente limpia, ¿sí? Porque sigue siendo la casa de Satanás, y entran a esos demonios y hacen que la gente ya no entienda. Se enoja más. Y es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, que en lugar de que se arrepintieran, se enojaron aún más. Se enojaron con Esteban, pero más que nada no es con Esteban con quien se enojan. Así como tú, cuando Dios te confronta por medio del pastor, no es el pastor el que te está hablando. Así lo mismo con Esteban, no era Esteban el que estaba hablando. No era Pablo el que hablaba,
No son los líderes los que hablan. Si es palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Dios te está advirtiendo. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está diciendo, tu corazón no está convertido. Tu corazón sigue en Egipto. Ven, arrepiéntete y puedes creer verdaderamente en el Evangelio. Entonces Pablo, ya hablando de esto, en Romanos es lo que estaba explicando, enseñando que el corazón del hombre muchas veces, en lugar de arrepentirse, se enoja más, se cauteriza más su conciencia, se está cegado cada vez más. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dios los entrega a sus concupiscencias. O sea, no quieres nada conmigo, dice Dios, entonces yo te voy a entregar, o sea, yo te voy a dar la espalda. Para aquellos que dicen, oye, es que Dios, yo siento que Dios no me oye. Sí, Dios ya te dio la espalda. Así es. Fuerte, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que Dios te diera la espalda? Nada más te pregunto a ti como padre o madre, como padre, ¿no? Que dices, es que mi hijo, por más que le hablo, me da la espalda y se mete a su cuarto y dice, no quiero oírte. Imagínate a Dios. Imagínate Dios. ¿Crees que a Dios le agrada que tú no lo escuches? Dios te va a dar la espalda si tú no lo escuchas. Dios te va a dar la espalda y por más que clames a Él. Así que mis hermanos, ellos, en lugar de arrepentirse, eligieron el camino. Y Dios los entrega permitiéndoles caminar por el camino del error. Dios te va a permitir caminar por el camino del error si tú sigues con tu corazón, ¿qué? En Egipto. Tu corazón en Egipto, tu corazón no convertido. Así que Pablo lo está explicando de esa manera, Esteban lo habla también de esta manera en su defensa, y el pueblo, en lugar de arrepentirse, sigue rechazando a Dios, sigue con sus pasiones desbordadas y sigue con su corazón en Egipto. Y el pueblo, en lugar de esperar a Moisés en el tiempo lo que hizo fue ¿qué? Lo que conocían. Y ya sé que van a decir un becerro de oro. No, lo que conocían, un dios de Egipto. Sí, es un becerro de oro, pero lo que hicieron fue adorar lo que habían aprendido en Egipto. Así es. Eso es lo que adoraban. Y es lo mismo que muchas veces hay cristianos que se dicen cristianos, o que a lo mejor sí son verdaderamente cristianos, pero siguen confundidos. Y es por eso que Dios nos habla a través de Esteban que nosotros ya no podemos seguir creyendo en esos dioses de Egipto, sino que debemos destruirlos totalmente, no físicamente, a lo mejor ya lo hiciste, sino espiritualmente, para que no te apartes de la autoridad de Dios. Vuelve al camino. Vuelve al camino, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Llegó a hablarle al pueblo de Israel para que volvieran al camino, como lo hicieron cuando el rey Ezequías, cuando el rey Josías encontró las escrituras y se arrepintieron y volvieron al camino. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Ya conocemos el camino, ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces dejemos esa idolatría, dejemos ese Egipto y caminemos conforme a la obediencia del Señor, porque si no, el Señor te dará la espalda. Y ya para casi concluir, mis hermanos, la acusación de Esteban contra su audiencia era porque estaban cometiendo los mismos errores que los que habían cometido en tiempo atrás. La escritura, mis hermanos, es una enseñanza interminable para no cometer los errores antiguos. O sea, si ya el pueblo de Israel cometió errores, es una enseñanza para que nosotros no caigamos en esos errores.
Si el pueblo de Israel hubo un pequeño remanente que Dios se reservó para que le amaran verdaderamente en espíritu y verdad, es una enseñanza para que nosotros también lo hagamos, que seamos como un Josué, como un Caleb y no como aquellos que hicieron el becerro de oro. Siguiente, también tenemos que aprender que estaban rechazando a Dios y no a Esteban. Estaban rechazando la palabra de Dios, no estaban rechazando a Esteban, no estaban odiando a Esteban, estaban rechazando y odiando la palabra de Dios, porque Esteban lo que habló fue palabra de Dios. Esteban no estaba hablando de sí mismo, Esteban estaba hablando de la historia desde Abraham hasta el día de ese que estaba ahí Esteban delante de ellos para confrontarlos con la palabra. Por eso es tan importante la palabra. Ellos estaban rechazando a Dios y estaban siguiendo su propio camino insensato y no convertido. Esteban acusó al Sanedrín del mismo error, pero tristemente en lugar de aceptar su responsabilidad y humillarse ante Dios, rechazaron a Esteban y a su mensaje, rechazando a Dios. Dios, a través de Esteban, ahora va con nosotros, nos muestra que lo importante es reconocer y adorar a Dios como Él nos lo está mandando, en lugar de seguir nuestro propio camino, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Por eso es que esta enseñanza o esta defensa de Esteban nos enseña que nuestro propio camino acabará en muerte, en destrucción, en que Dios nos abandone, nos rechace por un corazón que no está convertido a Él, sino un corazón en Egipto, porque esto, de verdad, mis hermanos, es tan delicado que es necesario cada vez que lo entendamos. Mientras nuestro camino siga en el camino del error, quiere decir que seguimos con un corazón en Egipto. Pero si verdaderamente hay un corazón convertido, entonces nuestro camino un día va a terminar aquí en la tierra. Y será ese terminar de ese camino el comienzo a una vida eterna de gozo y paz. O sea, si yo quiero terminar este camino con un corazón conforme al de Egipto o con un corazón en Egipto, va a terminar en destrucción. Pero si yo sigo el camino que Dios ha trazado con un corazón de carne y verdaderamente convertido, terminará con el comienzo, así que va a terminar con el comienzo en un camino de vida eterna y de paz. ¿Cuál camino eliges? ¿Cuál camino quieres? Así que Moisés, como mediador entre Dios y los israelitas en el desierto, recibieron palabra de vida por medio de la ley y no la quisieron. Nuestro Señor Jesucristo, que ahora es el mediador entre Dios y la humanidad, nos sigue dando esa palabra de vida eterna, pero ahora sí es la celestial. El pueblo de Israel no quiso el camino que les mostró de vida al pueblo de Israel por medio de Moisés, y el pueblo de ahora que se dice cristiano, muchos no quieren el camino de la vida eterna que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban utiliza esto para contrastar la autoridad de Moisés, la verdad del Mesías, pero también la rebelión del pueblo que prefirió continuar con su corazón en Egipto. Entonces, mis hermanos, Dios creo que es demasiado claro. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito de estar en la congregación? ¿Cuál es mi propósito de leer la Biblia? ¿Cuál es mi propósito de hablar de Dios? ¿Tenerlo en la boca? ¿Tenerlo en los labios? ¿Únicamente en mi ser, pero con un corazón en Egipto? ¿O verdaderamente ir arrepentido y reconocer
que le he fallado a Dios y de entregarle ese corazón que está en Egipto para que Él lo convierta en un corazón de carne. Y la última es darle gracias a Dios, porque por medio de esta palabra Dios afirma y confirma que sí soy su hijo. Ese es el propósito también, que confirmes que de verdad eres hijo de Dios, que has creído verdaderamente en el Dios poderoso, en el Dios creador, y que tú ahora ya has ido desechando todo peso de la ley y del pecado. Vamos a orar, mis hermanos.